La mañana del 14 de octubre de 2019, Sarah Mitchell salió a correr por el sendero que bordeaba las cataratas de Silver Creek, como hacía cada domingo desde hacía 3 años. Nunca regresó. Su desaparición desataría una de las investigaciones más perturbadoras y complejas en la historia del condado de Marion, Oregon, revelando secretos que una pequeña comunidad había guardado durante décadas. Esta es la historia real del crimen de Silver Creek Falls. Silver Creek Falls es un parque estatal ubicado en las montañas del oeste de Oregon, conocido por sus 10 majestuosas cascadas y sus senderos rodeados de bosques densos y antiguos. Es un lugar donde la naturaleza parece intocada, donde el sonido del agua al caer crea una sinfonía constante que ahoga cualquier otro ruido. Para los habitantes de la cercana ciudad de Sublimity, con apenas 1.200 residentes, el parque era más que un atractivo turístico, era parte de su identidad, el corazón verde de su pequeño mundo. Pero el 14 de octubre, ese santuario natural se convertiría en escenario de una pesadilla. Sarah Mitchell tenía 32 años, era maestra de primaria en la escuela local, y todos la describían como una persona radiante, siempre con una sonrisa, siempre dispuesta a ayudar. Vivía sola en una casa modesta en el centro de Sublimity, a apenas 15 minutos en auto del parque. Sus vecinos la adoraban, sus estudiantes la idolatraban. No tenía enemigos conocidos, no estaba involucrada en ningún conflicto, no había amenazas en su contra. Era, por todos los estándares, una persona normal, llevando una vida tranquila en un lugar tranquilo. Entonces, ¿qué le sucedió aquella mañana de octubre? Sarah salió de su casa a las 6:40 de la mañana. Lo sabemos porque su vecino, Thomas Brennan, un veterano de guerra de 60 años que sufría de insomnio, la vio subir a su Honda Civic azul. Thomas estaba tomando café en su porche, cuando Sarah lo saludó con la mano. Él le devolvió el saludo. Fue la última persona que la vio con vida, o al menos, la última persona que admitió haberla visto. Las cámaras de seguridad de una gasolinera en la carretera hacia el parque la captaron a las 7:03, comprando una botella de agua. La empleada que la atendió, Jennifer Cole, recordaría más tarde que Sarah parecía normal, quizás un poco distraída, pero nada fuera de lo común. Sarah llegó al estacionamiento del Parque Estatal Silver Creek Falls aproximadamente a las 7:20. Su auto fue encontrado allí 2 días después, sin señales de forcejeo, con las llaves aún en el contacto y su teléfono celular en el asiento del copiloto. El teléfono estaba apagado. Eso era extraño porque Sarah nunca apagaba su teléfono, según sus amigos y familiares. Siempre lo dejaba encendido, incluso cuando corría, en caso de emergencias. ¿Por qué esta vez fue diferente? ¿Lo apagó ella? ¿O alguien más lo hizo? Durante las primeras 24 horas después de su desaparición, la policía local trató el caso como una persona adulta que había decidido ausentarse temporalmente. No era inusual que alguien necesitara tiempo a solas, especialmente en un lugar como Silver Creek Falls. Pero cuando Sarah no apareció en la escuela el lunes por la mañana y no respondió a ninguna llamada, su mejor amiga, Rebecca Torres, supo que algo estaba terriblemente mal. Rebecca llamó a la policía y exigió una búsqueda inmediata. El detective James Morrison, un hombre de 45 años con 20 años de experiencia en el departamento del sheriff, tomó el caso. Morrison organizó la primera búsqueda el martes 15 de octubre. Más de 100 voluntarios, incluyendo vecinos, amigos, familiares y guardabosques del parque, peinaron cada centímetro de los senderos principales. Buscaron durante 12 horas seguidas. Gritaron su nombre hasta quedar afónicos. Pero no encontraron nada, ni un rastro de ropa, ni señales de lucha, ni huellas fuera de los caminos marcados. Era como si Sarah hubiera sido absorbida por el bosque mismo. La frustración y el miedo comenzaron a apoderarse de la comunidad. Si estás siguiendo esta historia y quieres saber qué pasó realmente con Sarah Mitchell, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ningún detalle de este caso. Dale like si te están gustando estos casos de True Crime y déjame en los comentarios qué otros casos te gustaría que investigara. Finalmente, lograron descifrar las placas. El auto estaba registrado a nombre de un hombre llamado David Thornton, de 41 años, residente de Salem, la capital de Oregón, ubicada a 40 kilómetros al norte de Sublimity. Chen y Morrison condujeron inmediatamente a Salem para interrogar a Thornton. Lo encontraron en su apartamento, un lugar desordenado lleno de equipos de fotografía. Thornton trabajaba como fotógrafo freelance, especializado en naturaleza y vida silvestre. Admitió haber estado en Silver Creek Falls en múltiples ocasiones, pero insistió en que solo estaba allí para tomar fotografías. No conocía a Sarah Mitchell, nunca había hablado con ella, nunca la había seguido. Los detectives registraron su apartamento con una orden judicial. Encontraron miles de fotografías en su computadora, muchas de ellas tomadas en Silver Creek Falls. Pero también encontraron algo más perturbador. Entre las fotografías de cascadas y bosques, había docenas de imágenes de mujeres, mujeres corriendo en los senderos, mujeres haciendo senderismo, mujeres estirando,
fotografiadas desde la distancia, sin su conocimiento. Sarah Mitchell estaba entre ellas. Había al menos 20 fotos de Sarah, tomadas en diferentes días, desde diferentes ángulos. Thornton era un acosador, un voyeur que perseguía a mujeres en el parque y las fotografiaba en secreto. Esto es completamente perturbador, y si quieres seguir descubriendo la verdad detrás de este caso, no olvides dejar tu like, suscribirte y compartir este video con alguien que le gusten las historias de True Crime. Tu apoyo hace que pueda seguir investigando estos casos. Thornton fue arrestado inmediatamente y acusado de acoso. Pero la pregunta crucial permanecía sin respuesta. ¿Había ido más allá del acoso? ¿Había secuestrado y posiblemente asesinado a Sarah Mitchell? Thornton negó rotundamente cualquier participación en su desaparición. Tenía una coartada para la mañana del 14 de octubre. Afirmaba que estaba en su apartamento trabajando en edición de fotos. Pero no tenía manera de probarlo. Vivía solo y no había hablado con nadie ese día hasta la tarde. Los investigadores analizaron su computadora en busca de registros de actividad que pudieran confirmar su coartada. Los metadatos de sus archivos mostraban que efectivamente había estado trabajando en su computadora durante la mañana, pero eso no era prueba concluyente. Podría haber dejado la computadora encendida ejecutando procesos automáticos mientras él estaba en otro lugar. Chen ordenó un registro exhaustivo del auto de Thornton. Los técnicos forenses pasaron días examinando cada centímetro del vehículo en busca de evidencia que conectara a Thornton con Sarah. Buscaron cabello, fibras, sangre, ADN, cualquier cosa. No encontraron nada. El auto estaba limpio, sospechosamente limpio para alguien que supuestamente lo usaba para conducir por caminos de tierra hacia ubicaciones remotas de fotografía. Parecía que había sido limpiado profesionalmente muy recientemente. Cuando los detectives le preguntaron a Thornton sobre esto, él explicó que había llevado el auto a lavar la semana anterior porque había derramado café en el interior y quería que lo limpiaran a fondo. Era una explicación plausible, pero también conveniente. La evidencia contra Thornton era circunstancial, fuerte en cuanto a establecerlo como un acosador, pero no suficiente para acusarlo de secuestro o asesinato. Los fiscales del distrito decidieron mantenerlo detenido con los cargos de acoso mientras la investigación continuaba. Pero Chen tenía la sensación de que había algo más, algo que se les estaba escapando. Decidió ampliar la investigación y examinar más de cerca la comunidad de Sublimity misma. Quizás la respuesta no estaba en un extraño que venía de fuera, sino en alguien que Sarah conocía, alguien en quien confiaba. Los investigadores comenzaron a realizar entrevistas más profundas con los residentes de Sublimity. Hablaron con los colegas de Sarah en la escuela, con los miembros de su iglesia, con las personas en el gimnasio donde tenía membresía, con todos los que tuvieran aunque fuera un contacto tangencial con ella. La mayoría de las entrevistas no revelaron nada útil. Sarah era universalmente querida, no había conflictos, no había resentimientos. Pero entonces, una de las maestras de la escuela, una mujer mayor llamada Patricia Henley, mencionó algo extraño. Aproximadamente 2 semanas antes de la desaparición de Sarah, Patricia había visto al director de la escuela, Robert Caldwell, saliendo de la casa de Sarah tarde en la noche. Patricia vivía en la misma calle y había salido a caminar a su perro cuando los vio. Sarah y Caldwell estaban en el porche, hablando en voz baja. Parecían estar discutiendo sobre algo, aunque Patricia no pudo escuchar lo que decían. La negativa de Hastings levantó banderas rojas. ¿Por qué alguien se negaría a cooperar en la búsqueda de una persona desaparecida a menos que tuviera algo que ocultar? Los investigadores investigaron el historial de Hastings y descubrieron que tenía antecedentes penales. Había sido arrestado 2 veces en la década de 1990 por asalto, y una vez por acoso a una vecina. Había cumplido tiempo en prisión. Desde su liberación en 2003, había vivido aislado en su propiedad, sin contacto regular con la comunidad. Era exactamente el tipo de persona que podría pasar desapercibida mientras cometía crímenes. Los fiscales obtuvieron una orden de registro para la propiedad de Hastings. El 25 de octubre, 11 días después de la desaparición de Sarah, un equipo de más de 20 oficiales de policía, agentes del FBI y perros rastreadores ingresaron a la propiedad. Hastings protestó verbalmente, pero no opuso resistencia física.
Los investigadores comenzaron a peinar metódicamente los 200 acres de terreno accidentado. La cabaña de Hastings fue registrada de arriba a abajo. Encontraron condiciones de vida deplorables, acumulación compulsiva, pero nada que inmediatamente lo conectara con Sarah. Sin embargo, en un cobertizo detrás de la cabaña, los investigadores hicieron un descubrimiento escalofriante. El cobertizo estaba lleno de objetos personales de mujeres. Había ropa, zapatos, joyas, identificaciones, incluso mechones de cabello guardados en bolsas plásticas. Había docenas de artículos, claramente recolectados durante años, trofeos de víctimas. Entre estos objetos, los investigadores encontraron algo que hizo que sus corazones se detuvieran. Una pulsera de plata con un dije en forma de corazón. Rebecca Torres identificó inmediatamente la pulsera como perteneciente a Sarah. Se la había regalado para su cumpleaños años atrás. Sarah la usaba todos los días. Este era el primer vínculo físico directo entre Sarah y un sospechoso. Hastings fue arrestado inmediatamente. Durante el interrogatorio, al principio se negó a hablar, exigió un abogado. Pero cuando los investigadores le mostraron la pulsera de Sarah y le explicaron que su ADN sería encontrado en los objetos del cobertizo, Hastings comenzó a desmoronarse. Finalmente, después de horas de silencio, habló. Admitió que había tomado la pulsera. Admitió que había estado observando a las mujeres que visitaban el parque durante años. Admitió que ocasionalmente entraba en los autos estacionados en el lote cuando estaban vacíos y tomaba pequeños objetos personales como recuerdos. Era un ladrón, un acosador, un hombre profundamente perturbado, pero insistió en que nunca había lastimado a nadie. La pulsera de Sarah, explicó, la había tomado de su auto semanas antes de su desaparición, cuando Sarah había dejado su vehículo sin seguro mientras corría. No tenía nada que ver con su desaparición el 14 de octubre. Los investigadores no le creyeron. La evidencia circunstancial era abrumadora. Hastings fue acusado de secuestro y asesinato. Pero nuevamente, sin un cuerpo, el caso era complicado. Los fiscales procedieron con cautela. Mientras tanto, la búsqueda en la propiedad de Hastings continuó durante días. Trajeron equipos de excavación, radar de penetración terrestre, perros cadavéricos especialmente entrenados. Buscaban una tumba, algún lugar donde Hastings pudiera haber enterrado a Sarah. Los perros alertaron en varias áreas, pero las excavaciones no revelaron nada. Era frustrante y descorazonador. Entonces, el 1 de noviembre, 18 días después de la desaparición de Sarah, un excursionista que caminaba por un sendero poco transitado en el extremo norte del parque, lejos de las áreas principales, encontró algo. Era una chaqueta de mujer, enganchada en unos arbustos al lado del camino. La chaqueta estaba sucia y húmeda, pero era claramente reciente. El excursionista, un hombre llamado Michael Grant, la reconoció como algo significativo y llamó inmediatamente a las autoridades. Los investigadores llegaron rápidamente. La chaqueta fue identificada como perteneciente a Sarah Mitchell. Su madre confirmó que era la misma chaqueta que Sarah usaba habitualmente para correr en clima frío. El hallazgo de la chaqueta reavivó la búsqueda con nuevo vigor. El área alrededor de donde fue encontrada, un sector del parque conocido como North Canyon, fue acordonada y examinada exhaustivamente. North Canyon es uno de los sectores más remotos y peligrosos del parque, con acantilados empinados, vegetación densa y múltiples cuevas naturales. Los equipos de búsqueda trabajaron meticulosamente, conscientes de que finalmente podrían estar cerca de encontrar a Sarah. 2 días después, el 3 de noviembre, los perros rastreadores alertaron cerca de la entrada de una cueva pequeña, casi oculta por la vegetación, a unos 300 metros del lugar donde se había encontrado la chaqueta. Los oficiales iluminaron el interior de la cueva con linternas. Lo que vieron los dejó sin aliento. Había un cuerpo en el fondo de la cueva, parcialmente cubierto con ramas y hojas. El cuerpo estaba en estado de descomposición avanzada debido a la humedad y la fauna local, pero la ropa coincidía con lo que Sarah había estado usando el día de su desaparición. La identificación positiva mediante registros dentales se realizó 2 días después. Era Sarah Mitchell. Finalmente la habían encontrado. Aquí viene lo más impactante de toda esta investigación. Si te está gustando el video, dale like, compártelo y suscríbete, porque lo que viene a continuación te va a dejar sin palabras.
La autopsia de Sarah Mitchell fue realizada por la forense del Estado, la doctora Ellen Frazier, una patóloga con más de 20 años de experiencia. Dada la descomposición del cuerpo, determinar la causa exacta de muerte sería un desafío. Sin embargo, la doctora Frazier encontró evidencia de trauma contundente en la parte posterior del cráneo de Sarah. Había una fractura significativa en el hueso occipital, consistente con haber sido golpeada con un objeto pesado o con haber caído violentamente contra una superficie dura. Adicionalmente, se encontraron fracturas en varias costillas y en el brazo izquierdo. La doctora Frazier determinó que la causa de muerte era más probablemente el trauma craneal, y la manera de muerte fue clasificada como homicidio. Pero había algo más en el informe de la autopsia que complicaba la narrativa. Se encontraron fibras textiles en la ropa de Sarah que no coincidían con nada de su propia vestimenta. Estas fibras fueron enviadas al laboratorio del FBI para análisis. También se encontraron rastros de ADN bajo las uñas de Sarah, indicando que había luchado contra su atacante. El ADN fue procesado y comparado con las bases de datos. No coincidía con David Thornton, el fotógrafo acosador. No coincidía con Robert Caldwell, el director de la escuela. Y, sorprendentemente, no coincidía con Earl Hastings, el ermitaño de la propiedad vecina. El ADN pertenecía a alguien más, alguien que no estaba en el sistema. Esto significaba que había una cuarta persona involucrada, alguien que los investigadores aún no habían identificado. Este descubrimiento provocó una reevaluación completa del caso. Chen convocó a una reunión con todo el equipo de investigación. Revisaron cada pieza de evidencia, cada entrevista, cada pista. Si ninguno de sus sospechosos principales había matado a Sarah, entonces, ¿quién lo había hecho? Y más importante, ¿cómo habían pasado por alto a esa persona? La respuesta llegaría de una fuente inesperada. El 9 de noviembre, una semana después del descubrimiento del cuerpo de Sarah, una mujer llamada Linda Vázquez se presentó en la oficina del sheriff. Linda era una residente de Sublimity que había estado fuera del pueblo visitando a familiares en California durante las últimas 3 semanas. Acababa de regresar y se había enterado de la muerte de Sarah. Linda le dijo a los detectives que tenía información que podría ser relevante. El 14 de octubre, la mañana que Sarah desapareció, Linda había estado manejando por la carretera hacia el parque alrededor de las 7 de la mañana, en su camino al aeropuerto de Portland para tomar su vuelo. Mientras conducía, había visto algo extraño. Había un auto estacionado en el arcén de la carretera, justo antes de la entrada al parque. No era inusual ver autos estacionados allí, pero lo que llamó la atención de Linda fue que había 2 personas junto al auto, y parecían estar discutiendo. Una era una mujer con ropa deportiva, la otra era un hombre. Linda no se detuvo porque tenía prisa por llegar al aeropuerto, pero ahora, en retrospectiva, se preguntaba si la mujer podría eventualmente haber sido Sarah. Los detectives le mostraron a Linda varias fotografías de Sarah. Linda no pudo estar completamente segura debido a la distancia y la velocidad a la que estaba conduciendo, pero dijo que la mujer que vio se parecía a Sarah. Le preguntaron si podía describir al hombre. Linda dijo que el hombre era de estatura media, complexión robusta, cabello oscuro corto, y vestía jeans y una chaqueta oscura. No pudo ver su rostro claramente, pero notó que tenía una postura agresiva. Estaba gesticulando intensamente mientras hablaba con la mujer. Esta era una pista crucial. Si Linda había visto a Sarah discutiendo con un hombre desconocido en la carretera esa mañana, entonces ese hombre podría ser el asesino. Pero, ¿quién era? Los investigadores revisaron nuevamente todas las grabaciones de las cámaras de seguridad de la gasolinera y otras ubicaciones en la carretera. Encontraron imágenes de múltiples vehículos que pasaron por el área alrededor del momento en que Linda afirmó haber visto la discusión. Uno de esos vehículos era una camioneta pick-up roja. Las placas eran legibles. La camioneta estaba registrada a nombre de un hombre llamado Marcus Devlin. Marcus Devlin tenía 37 años y vivía en Salem, la misma ciudad que David Thornton. Trabajaba como contratista de construcción. Los investigadores verificaron su historial. Devlin había sido arrestado 2 veces por violencia doméstica en relaciones anteriores. Había órdenes de restricción en su contra por parte de 2 exnovias diferentes.
Era claramente un hombre con un historial de comportamiento violento hacia las mujeres. Pero, ¿cuál era su conexión con Sarah Mitchell? Al principio, no parecía haber ninguna. Sarah no lo conocía, o al menos no había ningún registro de comunicación entre ellos. No eran amigos en redes sociales, no tenían conocidos en común que los investigadores pudieran identificar. Chen y Morrison decidieron interrogar a Devlin. Lo rastrearon hasta un sitio de construcción en Salem donde estaba trabajando. Cuando le informaron que querían hablar con él sobre la desaparición y muerte de Sarah Mitchell, Devlin inmediatamente se puso a la defensiva. Negó conocer a Sarah, negó haber estado cerca del parque estatal Silver Creek Falls el 14 de octubre. Pero los detectives le mostraron las imágenes de la cámara de seguridad que mostraban su camioneta en la carretera esa mañana. Devlin cambió su historia. Admitió que había estado conduciendo por esa área esa mañana, pero insistió en que solo estaba de paso, yendo de un trabajo a otro. No se había detenido, no había hablado con nadie. Los detectives no le creyeron. Obtuvieron una orden para revisar su camioneta y su casa. Durante el registro de la camioneta, los técnicos forenses encontraron algo revelador. En la cama de la camioneta, bajo algunas herramientas y lona, había manchas que dieron positivo para sangre humana en las pruebas preliminares. Las muestras fueron enviadas al laboratorio para análisis de ADN. Los resultados llegarían en algunos días. Mientras tanto, durante el registro de la casa de Devlin, los investigadores encontraron más evidencia perturbadora. En su habitación, en un cajón de su escritorio, había una identificación de estudiante. No era de Devlin, era de una de las otras mujeres desaparecidas, Amanda Pearson, quien había desaparecido en 2015. Esta conexión fue explosiva. Devlin no solo estaba potencialmente conectado con la muerte de Sarah, sino posiblemente con las desapariciones y muertes de las otras mujeres también. Devlin fue arrestado inmediatamente y acusado de asesinato. Durante el interrogatorio subsiguiente, con su abogado presente, Devlin inicialmente se negó a hablar, pero cuando los investigadores le informaron sobre la sangre encontrada en su camioneta y la identificación de Amanda Pearson en su casa, comenzó a mostrar signos de colapso emocional. Esto está a punto de volverse aún más oscuro. Si quieres saber la verdad completa sobre Marcus Devlin y qué confesó exactamente, asegúrate de seguir viendo. No te vayas porque aquí se revela todo. Después de casi 12 horas de interrogatorio, Marcus Devlin finalmente habló. Lo que confesó fue tan perturbador que incluso los investigadores experimentados en la sala quedaron conmocionados. Devlin admitió que había matado a Sarah Mitchell. También admitió haber matado a Amanda Pearson, Lisa Huang y Catherine Wolf. Había sido un asesino en serie activo durante más de 4 años, operando en el área de Silver Creek Falls y sus alrededores, seleccionando cuidadosamente a sus víctimas entre mujeres que realizaban actividades al aire libre solas. Según la confesión de Devlin, su modus operandi era simple pero efectivo. Pasaba tiempo observando los parques estatales y áreas naturales populares, buscando mujeres que encajaran con su tipo específico, jóvenes, atractivas, solas. Una vez que identificaba a una víctima potencial, aprendía sus patrones, qué días visitaban los parques, a qué horas, qué senderos preferían. Luego, en un momento planeado, las confrontaba, usualmente en áreas remotas o en los estacionamientos antes o después de sus actividades. Fingía tener problemas con su vehículo o pedía direcciones. Si la mujer se detenía para ayudar o hablar, él la atacaba, usualmente golpeándola hasta dejarla inconsciente. Luego la transportaba a una ubicación secundaria donde la mataba y disponía del cuerpo. Pero también hubo algunos cambios positivos que emergieron de la tragedia. La comunidad se unió de maneras significativas. Se formó una fundación en memoria de Sarah Mitchell, dedicada a aumentar la conciencia sobre la seguridad de las mujeres en espacios al aire libre y a apoyar a las familias de víctimas de violencia. La fundación organizó programas de defensa personal, distribuyó dispositivos de seguridad personal como alarmas y GPS a mujeres locales, y trabajó con las escuelas para educar a los jóvenes sobre cómo reconocer y reportar comportamientos de acoso. A nivel estatal, la legislatura de Oregon aprobó una nueva ley, conocida informalmente como la Ley de Sarah, que requería una mejor coordinación entre las agencias de aplicación de la ley cuando se trataba de personas desaparecidas.
La ley estableció un sistema centralizado de base de datos para rastrear casos de personas desaparecidas en todo el estado, permitiendo que los investigadores identificaran más fácilmente patrones potenciales entre diferentes jurisdicciones. También asignó fondos adicionales para la capacitación de oficiales en técnicas de investigación de personas desaparecidas y para el uso de tecnologías avanzadas como drones y perros rastreadores especializados. Adicionalmente, hubo cambios en las políticas del parque estatal Silver Creek Falls. Se instalaron cámaras de seguridad adicionales en los estacionamientos y en puntos estratégicos a lo largo de los senderos principales. Se implementó un sistema de registro voluntario donde los visitantes podían registrar su entrada y salida del parque, similar a los sistemas usados en parques nacionales más grandes. Se aumentó el número de guardabosques patrullando el parque, especialmente durante las horas tempranas de la mañana y al atardecer cuando había menos visitantes. Para las familias de las víctimas, el cierre proporcionado por el juicio y la condena de Marcus Devlin fue agridulce. Tenían respuestas sobre qué les había sucedido a sus seres queridos, pero esas respuestas venían con el conocimiento de que habían sufrido terriblemente en sus momentos finales. Martha Mitchell, la madre de Sarah, habló públicamente sobre su dolor en múltiples ocasiones. Describió cómo cada día sin su hija era una lucha, cómo los días festivos y cumpleaños se habían convertido en recordatorios dolorosos de su ausencia. Pero también habló sobre encontrar fortaleza en la comunidad de apoyo que se había formado alrededor de ella y las otras familias de víctimas. Juntas se apoyaban mutuamente, compartían su dolor y trabajaban para honrar las memorias de sus seres queridos. Rebecca Torres, la mejor amiga de Sarah, canalizó su dolor en activismo. Se convirtió en una defensora vocal de reformas en el sistema de justicia penal relacionadas con la violencia contra las mujeres. Presionó por leyes más estrictas contra el acoso y por una aplicación más rigurosa de las órdenes de restricción. Trabajó con legisladores estatales para asegurar que las recomendaciones hechas por la agente Chen fueran implementadas. Rebecca también organizó vigilias anuales en memoria de Sarah y las otras víctimas, eventos que reunían a cientos de personas de toda la región para recordar a las mujeres perdidas y renovar el compromiso de la comunidad de trabajar por un futuro más seguro. El caso también tuvo un impacto en la agente especial Diana Chen. En entrevistas posteriores, Chen describió la investigación del caso Silver Creek Falls como una de las más desafiantes y emotivas de su carrera. Admitió que había momentos durante la investigación en que había dudado de si resolverían el caso, especialmente en las primeras semanas cuando parecía que Sarah simplemente había desaparecido sin dejar rastro. Pero la persistencia del equipo, la colaboración entre múltiples agencias y algo de suerte con testigos como Linda Vázquez, finalmente habían llevado a la verdad. Chen usó las lecciones aprendidas del caso para entrenar a otros agentes del FBI, enfatizando la importancia de no descartar demasiado rápido las desapariciones de adultos como elecciones voluntarias y de buscar patrones entre casos aparentemente no relacionados. El detective James Morrison, quien había sido uno de los primeros en la escena cuando Sarah fue reportada como desaparecida, también reflexionó sobre el caso años después. En una entrevista con un periódico local en el 5º aniversario de la muerte de Sarah, Morrison admitió que el caso había cambiado su perspectiva sobre su trabajo. Antes del caso Mitchell, había tratado muchas desapariciones de adultos con una suposición de que las personas simplemente habían elegido irse. Pero ahora entendía que cada desaparición necesitaba ser tomada seriamente desde el principio, que las primeras horas y días eran absolutamente críticos, y que asumirlo mejor podía resultar en consecuencias trágicas. Morrison se retiró del departamento del sheriff en 2022, pero continuó trabajando como consultor en casos de personas desaparecidas. Ahora quiero que reflexionemos sobre las implicaciones más amplias de este caso. El crimen de Silver Creek Falls no es único. En los Estados Unidos, miles de mujeres desaparecen cada año. Muchas de estas desapariciones son finalmente resueltas. Las personas regresan a casa o son encontradas vivas en otras circunstancias. Pero un porcentaje significativo nunca es resuelto. Los cuerpos nunca son encontrados. Los perpetradores nunca son identificados. Las familias nunca obtienen cierre. El caso de Sarah Mitchell destaca la importancia crítica de tomar en serio cada desaparición desde el primer momento, de compartir información entre agencias
y de mantener registros detallados que permitan identificar patrones. También destaca los peligros que enfrentan las mujeres simplemente por existir en espacios públicos. Sarah Mitchell no estaba haciendo nada extraordinario o riesgoso cuando fue asesinada. Estaba corriendo en un parque público durante el día, una actividad que millones de personas hacen regularmente sin incidentes. Pero para Sarah, ese día ordinario terminó en tragedia porque cruzó el camino de un depredador. Esto plantea preguntas difíciles sobre seguridad, libertad y responsabilidad. ¿Deberían las mujeres tener que evitar estar solas en espacios públicos por su propia seguridad? ¿O debería la sociedad hacer un mejor trabajo protegiendo a las mujeres de los depredadores que las amenazan? No hay respuestas fáciles a estas preguntas, pero el caso de Sarah Mitchell y las reformas que inspiró representan pasos en la dirección correcta. Mejorar los sistemas de seguimiento de personas desaparecidas, aumentar los recursos para las investigaciones, educar al público sobre señales de advertencia de comportamiento predatorio y tomar más en serio la violencia doméstica y el acoso, todas estas son medidas que pueden ayudar a prevenir futuras tragedias. Este es el momento para el último llamado a la acción de este video. Si esta historia te ha impactado, si te ha hecho pensar, si te ha movido de alguna manera, por favor comparte este video. Compártelo con tus amigos, con tu familia, con cualquiera que creas que debería escuchar la historia de Sarah Mitchell. Entre más personas conozcan esta historia, más personas estarán conscientes de estos problemas, y mayor será la presión para continuar implementando cambios que protejan a las personas vulnerables. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal, dale like al video, y déjame saber en los comentarios qué otros casos te gustaría que cubriera. En los años desde el juicio de Marcus Devlin, ha habido desarrollos adicionales en el caso que vale la pena mencionar. En 2021, Devlin, desde la prisión, intentó apelar su condena, argumentando que su defensa había sido inadecuada. La apelación fue rechazada. En 2022, Devlin dio una entrevista a un periodista de investigación en la que afirmaba que había víctimas adicionales que nunca había revelado a las autoridades. Insinuó que había matado a más mujeres en otros estados antes de llegar a Oregón. Esta afirmación provocó nuevas investigaciones por parte del FBI, que revisó casos sin resolver de mujeres desaparecidas en Washington, Idaho y California. Hasta la fecha, no se ha confirmado ninguna conexión definitiva entre Devlin y otras víctimas, pero la investigación continúa. La posibilidad de que Devlin tenga víctimas adicionales es aterradora, pero no sorprendente. Los asesinos en serie a menudo operan durante años antes de ser capturados, y muchos cruzan líneas estatales para evitar la detección. El hecho de que Devlin haya sido capaz de matar a 4 mujeres en Oregón durante 4 años sin ser identificado como sospechoso hasta después de su cuarto crimen, sugiere que él era cuidadoso, paciente y calculador. Es completamente posible que haya cometido crímenes similares en otros lugares antes de establecerse en Oregón. Los investigadores continúan trabajando para responder estas preguntas. En cuanto a los otros individuos involucrados en el caso, sus vidas han seguido caminos diversos. Rebecca Torres se casó en 2021 y tuvo un hijo en 2022. Nombró a su hija Sarah en honor a su mejor amiga. Rebecca continúa su trabajo de activismo y regularmente da charlas en escuelas y eventos comunitarios sobre seguridad personal y la importancia de confiar en los instintos. Martha Mitchell, la madre de Sarah, se mudó de Sublimity poco después del juicio. El dolor de vivir en el lugar donde su hija había sido asesinada era demasiado para soportar. Se mudó a Portland para estar más cerca de su hermana y su familia. Aunque la distancia ayudó, Martha ha dicho que el dolor de perder a Sarah nunca disminuye, solo aprendes a vivir con él. Thomas Brennan, el vecino de Sarah que fue la última persona en verla con vida, falleció en 2022 de causas naturales. Hasta el final de su vida, Thomas expresó remordimientos por no haber notado nada extraño aquella mañana, aunque racionalmente no había nada que él pudiera haber notado o hecho diferente. Jennifer Cole, la empleada de la gasolinera que vendió agua a Sarah esa mañana, dejó su trabajo poco después del juicio. Ha dicho que la experiencia de estar tangencialmente conectada a un crimen tan horrible la afectó profundamente y necesitaba un cambio en su vida. El parque estatal, Silver Creek Falls, ha continuado operando y recibiendo visitantes,
aunque los números cayeron significativamente en los años inmediatamente después del asesinato de Sarah. Muchas personas, especialmente mujeres, expresaron incomodidad con la idea de visitar un lugar donde había ocurrido un crimen tan terrible. Pero con el tiempo, y con las mejoras de seguridad implementadas, los números de visitantes han comenzado a recuperarse. El parque instaló un memorial para Sarah y las otras víctimas cerca de la entrada principal, una placa de bronce que lleva sus nombres y una cita sobre la belleza de la naturaleza y la importancia de honrar a aquellos que la amaban. El memorial se ha convertido en un lugar donde las personas dejan flores, velas y notas. La historia del crimen de Silver Creek Falls es desgarradora en muchos niveles. Es la historia de una vida prometedora cortada de manera brutal y sin sentido. Es la historia de una comunidad sacudida y cambiada para siempre. Es la historia de un depredador que cazó a mujeres inocentes durante años. Pero también es una historia de perseverancia, de investigadores dedicados que no se rindieron hasta que encontraron la verdad, de una comunidad que se unió en el dolor y trabajó para crear cambios positivos, de familias que encontraron la fortaleza para seguir adelante, incluso en las circunstancias más oscuras. Es una historia que no debemos olvidar porque al recordar a Sarah Mitchell y a las otras víctimas, honramos sus vidas y reafirmamos nuestro compromiso de trabajar por un mundo donde tales tragedias sean menos probables de ocurrir. En conclusión, el crimen de Silver Creek Falls nos recuerda la fragilidad de la vida y la importancia de la vigilancia. Nos recuerda que la maldad puede existir incluso en los lugares más bellos y pacíficos. Nos recuerda que debemos tomar en serio las señales de advertencia, confiar en nuestros instintos y cuidarnos unos a otros. Sarah Mitchell era una persona real, con sueños, esperanzas y un futuro que le fue arrebatado. Al contar su historia, mantenemos viva su memoria y aseguramos que su muerte no fue en vano. Las reformas inspiradas por su caso ya han ayudado en otras investigaciones y potencialmente han salvado vidas. Ese es su legado, y es uno del cual todos podemos aprender. Gracias por acompañarme en esta profunda inmersión en uno de los casos de true crime más perturbadores de Oregon. Nunca olviden a Sarah Mitchell y a las otras víctimas. Sus historias merecen ser contadas,